Muy buenas, mi nombre es Javier Sánchez, inversor y emprendedor, y este es el primer vídeo de una lista en la que te voy a contar todo sobre la inversión en los ETFs, desde qué son los ETFs, los tipos, sus ventajas, sus desventajas y todo lo necesario para que tú puedas montar tu propia cartera diversificada de ETFs. Todo ello a cambio del coste de darle a like a este vídeo. Así que si ya le has dado a like a este vídeo, empezamos. Ahora bien, podría darte una definición muy técnica sobre qué son los ETFs, pero para que no se te haga aburrido, he traído a Margot Robbie en un baño de burbujas para que te lo explique. Un ETF o Exchange Traded Fund, por sus siglas en inglés, es un fondo cotizado, es decir, un conjunto diversificado de activos como si fuese un fondo de inversión que cotiza en bolsa como si fuese una acción. Los ETFs son una forma sencilla, económica y eficiente en costes de invertir. Bueno, Margot, muchas gracias, pero creo que ha sido un poco complicado de entender y creo que voy a continuar yo ahora mismo. Muy bien, pues un ETF simplemente es un fondo que invierte en determinadas empresas en base a una característica o objetivo al que persiguen. Estas empresas pueden pertenecer al mismo sector o al mismo área geográfica o invertir en la misma materia prima. Todo lo que hacen estos ETFs es agrupar empresas de diferentes sectores y diferentes zonas o áreas geográficas o lo que sea para que tú puedas estar diversificado dentro de esa industria en la que tú quieres invertir. Y ahora te preguntarás, ¿pero eso no es lo mismo que un fondo de inversión privada normal y corriente? Bueno, pues no es lo mismo. Mientras que un fondo de inversión privada tradicional invierte a través de un director y unos gestores y analistas que invierten en base a una filosofía como puede ser el value o el growth, que son muy válidas y que están muy bien, están constantemente investigando el mercado y analizando empresas que van a darte una mayor rentabilidad supuestamente. Bueno, pues los ETFs no hacen eso. Los ETFs pertenecen a unas grandes gestoras y estas gestoras lo que hacen es agrupar diferentes sectores, materias primas y lo que te he dicho como antes, zonas geográficas o lo que sea, agrupan y cogen las mayores empresas más relevantes de cada sector y las ponen en un fondo cotizado para que tú puedas comprar una participación en ese fondo y estar ya diversificado dentro de ese sector. Me explico con un ejemplo. Supongamos que tú quieres invertir en las energías renovables porque has visto que es una mega tendencia, que van a ser relevantes de aquí a 20, 30 o 50 años y has hecho tu propio análisis y quieres invertir dentro de las energías renovables o que tu cartera tenga una exposición a ello. Para esto tienes tres alternativas. Por un lado, sería mediante la compra de acciones individuales. Lo que haría sería coger las empresas de este sector, analizar una a una sus cuentas, su análisis de estados contables y todo su entramado de inversión y tendrías que tomar el riesgo de invertir en una, dos o tres o hasta donde te dé tu capital, porque invertir en todas las empresas del sector de las energías renovables te supondría una fortuna no solo en comisiones, sino también en inversión. Además de ser una gestión mucho más tediosa y no tan sencilla como lo que estamos buscando los inversores en gestión pasiva. La opción número 2 es la de invertir a través de un fondo de inversión privada. Esto lo que significa es, como te he dicho, un director y unos gestores que están constantemente viendo empresas en un determinado sector. Esto, por un lado, lo que ellos te prometen es que vas a conseguir una rentabilidad mayor porque ellos están constantemente analizando empresas, pero a cambio ellos te van a cobrar una comisión también mucho mayor a la que ya veremos que son las comisiones de los ETFs. Igualmente, esto no es tan fácil como parece, ya que fondos de inversión privada no suelen estar categorizados por sectores o industrias, sino más bien por filosofías. Entonces no es tan fácil encontrar un fondo de inversión privada que invierta solo en energías renovables o solo en empresas mineras o solo en un determinado sector. No es tan sencillo. Y la tercera opción es la que estamos comentando ahora mismo, que es invertir en ETFs. ETFs hay una variedad infinita. Vas a encontrar ETFs que invierten en sectores que ni siquiera conocías. La ventaja de esto es que vas a poder comprar una participación de un ETF a una muy baja inversión. Normalmente suelen ser 200 o 300 euros, dependiendo de cada ETF habrá un precio u otro. Y comprando una participación en estos ETFs vas a poder estar diversificado dentro de ese sector a un muy bajo coste y pues de una manera muy sencilla. Si vienes de mis vídeos de los fondos indexados, verás que los ETFs también forman parte de la gestión pasiva. Como vemos, hay gestión pasiva y gestión activa. Por un lado, la gestión activa
pues son todos esos fondos tradicionales, como te he comentado, con directores y gestores que hacen una gestión diaria de tu dinero y de tu patrimonio para invertirla en determinadas empresas. Sin embargo, los ETFs pertenecen a la gestión pasiva porque lo que hacen simplemente estas gestoras es agrupar esas 50 empresas de cada sector o las empresas que sean. Cada ETF es diferente y tendremos que ver sus características, y lo que hacen es simplemente invertir en ellas sin hacer preguntas, simplemente porque esas empresas son las más grandes o las más relevantes de ese sector y punto. Por lo tanto, en este ejemplo, lo que tendríamos que hacer es encontrar un ETF que invertirá en las 50 empresas más relevantes de las energías renovables. Veremos que habrán a lo mejor empresas de energía solar, energía eólica, biomasa, lo que sea, pero todo dentro de este sector. Entonces, ¿podríamos decir que es mejor la gestión activa o la gestión pasiva? Bueno, pues eso depende. Depende de la promesa a la que más encaje contigo como inversor. La promesa de los fondos de gestión activa o los fondos tradicionales que todos conocemos, lo que te prometen es que están constantemente analizando empresas para darte a ti una mayor rentabilidad superior a la del mercado. Pero a cambio vas a pagar una comisión mucho mayor y que además ellos no te garantizan que vayan a superar o no esa rentabilidad del mercado. Sin embargo, la promesa de la gestión pasiva en ETFs además, lo que te prometen es que van a intentar replicar el mismo comportamiento que tienen los sectores en los que van a invertir. Nada más, ni una rentabilidad mayor ni una rentabilidad menor, simplemente la rentabilidad de ese sector o del mercado en el que queremos invertir. Por lo tanto, no podemos decir que la gestión pasiva o la gestión activa sea mejor o peor, simplemente son diferentes. Es cierto que la gestión pasiva se ha vuelto mucho más popular en estos últimos años porque han salido varios estudios en los que demuestran que no es lo mismo pagar una comisión de un 2% en el caso de los fondos tradicionales frente a pagar una comisión de un 0,3% en un ETF. Entonces, esa diferencia de rentabilidad comparada con la comisión hace mella mucho en la rentabilidad que sale de nuestras inversiones en el largo plazo. Entonces, este tipo de inversión se ha popularizado mucho porque se ha demostrado que los inversores particulares les conviene más invertir en inversiones que repliquen el mercado a bajas comisiones que intentar hacer inversiones que intenten conseguir rentabilidades mayores, que eso no sabemos si es cierto o no, si se va a conseguir, y encima pagando una peor comisión. Entonces es por eso que la gestión pasiva es menos laboriosa, más sencilla y más eficiente en costes frente a la gestión activa. Es lo que se ha demostrado frente a los estudios, pero también podemos encontrar fondos de inversión tradicionales que pueden ser muy buenos y durante varios años dar rentabilidades espectaculares. ¿Por qué una persona querría invertir en ETFs? Es porque sencillamente queremos estar expuestos a un sector, a una determinada industria o a un determinado tipo de empresas que de otra manera no podríamos. Además lo podemos hacer a un bajo coste. Podemos estar diversificados gracias a que comprando una participación vamos a estar diversificados en todo ese sector y de una manera con una gestión muy sencilla. Este tema es muy extenso y lo que pretendo con este vídeo es que simplemente conozcas qué son los ETFs y qué son y cómo funcionan. En los próximos vídeos lo que te voy a explicar es qué tipos de ETF hay, cuáles son los recomendados, para que tú mismo puedas evaluar y empezar el camino a montar tu propia cartera de ETFs. Así que sin más, te veo en el próximo vídeo.